Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso 0 de física. Vamos a continuar con algunos problemas relacionados con el tema de magnetismo y en esto os vengo a presentar un dispositivo muy interesante que se denomina espectrógrafo de masas, que se ha utilizado históricamente para determinar la masa de diferentes isótopos, iones, para determinar su cociente carga-masa, ¿no?, que era desconocida. Todavía se utilizan versiones de este aparato más modernizadas en misiones que se mandan a Marte, o que se mandan, por ejemplo, algunos asteroides para determinar su composición. Aunque ya hay formas un poco también más modernas de hacerlo, aparatos un poquito más modernos. Pero aquí podemos ver el fundamento. Fijaros, esto consiste en una pequeña abertura aquí arriba, por donde se hacen atravesar esos iones, ¿sí? Una pequeña abertura que hemos determinado a distancia d, un ancho d, que por ejemplo son 0,4 centímetros, son valores más o menos reales. E imaginaros que yo hago atravesar por ahí con una cierta velocidad unos iones, en este caso sé el cociente carga-masa, ¿vale? Que es este de aquí. No sé la masa, no sé la carga, pero bueno, sé el cociente de los dos, no sé, es lo mismo. Estos iones van a atravesar esta parte primera, que es lo que se denomina un selector de velocidades. Como su nombre dice, va a seleccionar velocidades, como luego veremos. En esta primera parte lo que tengo es un campo magnético entrando en el papel y tengo también un campo eléctrico que va en esta dirección. Por ejemplo, en un problema anterior de la parte de campo eléctrico, vimos que dos láminas podían crear un campo eléctrico en medio de ellas. Esto sería lo mismo, ¿no? Es lo que se llama luego un condensador. Bueno, cuando las partículas pasan por este selector de velocidades, lo que va a ocurrir es que por aquí pueden entrar con cualquier velocidad, pero solo unas concretas van a llegar justo aquí a la abertura y van a entrar a esta segunda parte, donde ya no hay campo eléctrico, solo el mismo campo magnético. Y como hemos visto en el problema anterior, esas partículas van a describir un círculo con un cierto radio y van a impactar aquí. A partir de la medida de este radio, uno podría, por ejemplo, determinar este cociente carga-masa, que es lo que se trataba en el experimento. Bueno, veamos ahora, por ejemplo, esto cómo funciona matemáticamente, ¿no? Imaginaos que nos dan esta situación, lanzamos a través de esta abertura iones negativos, ojo, negativos, este es su cociente carga-masa, esa es la distancia, el ancho este de aquí, este es el campo magnético que hay en todo el dispositivo, 2,5 teslas, un campo magnético relativamente intenso, y lo primero que nos preguntan es cuánto vale la velocidad de las partículas cuando atraviesan justo la abertura. Cuando atraviesan la abertura llevan aquí una cierta velocidad. ¿Cuál es? Bien. Bueno, para eso vamos a tener que analizar primero esta parte de aquí arriba del experimento, lo que se llama el selector de velocidades. Vamos a hacer el dibujito aquí. Cuando una partícula se encuentra aquí, por ejemplo, en el interior del selector de velocidades, se encuentra con un campo eléctrico y un campo magnético. Por un lado, por tanto, va a sufrir una fuerza eléctrica, que es igual a Q por E, según hemos visto. Fijaros que aquí nos dicen que el campo eléctrico va hacia la izquierda. Si el campo eléctrico va hacia la izquierda, y ojo, las cargas son negativas, cuidado, entonces la fuerza eléctrica, vamos a ponerle aquí sub E, va hacia la derecha. Es decir, la fuerza eléctrica, cuando el electrón atraviesa en esta zona, va a ir, digamos, ejerciendo una fuerza sobre la carga hacia la derecha. Haría que la carga se fuera desviando hacia la derecha, con una trayectoria de ese estilo. Pero claro, no es la única fuerza que hay aquí. También hay una fuerza magnética, porque existe un campo magnético. Esa fuerza magnética sabemos que viene dado por esta expresión. Si por ejemplo me imagino este punto, o un punto así cerca de la entrada, donde la velocidad va de alguna manera hacia abajo, ¿no?, porque está entrando, y el campo magnético, por otro lado, está entrando en el papel, pues fijaros que el producto vectorial de V con B, el producto vectorial de V con B, te daría también hacia la derecha. Pero ojo, también la carga es negativa. Luego la fuerza magnética sale hacia la izquierda. Practicad la regla de la mano derecha, los tres vectores o con los dedos, como vosotros prefiráis, y tenéis que ver que esto iría hacia la derecha, pero como la carga es negativa, entonces va hacia la izquierda. Luego fijaros que ocurre una cosa curiosa, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética van en sentidos contrarios, pero en la misma dirección. Se pueden cancelar uno a otro. De hecho, eso es un poco lo que pregunta el problema. Fijaros, si justamente ocurriera que la fuerza eléctrica se compensa con la fuerza magnética, la fuerza resultante sería cero. No habría nada más, estamos despreciando la posible gravedad que hubiera ahí,
Y entonces la fuerza neta sería 0, la partícula seguiría en línea recta y efectivamente pasaría por la rendija. Por eso se llama selector de velocidades. Esto solo va a ocurrir justo para una velocidad concreta, que es por la que va a pasar por la rendija. Imponemos esa ecuación para encontrarlo. Yo digo, bueno, pues la fuerza eléctrica Q por E. Ahora ya pongo solo módulos. Ya sé que uno va hacia la izquierda y otro a la derecha, se deben cancelar. Lo que quiero es que además el módulo sea el mismo para que la fuerza resultante sea 0. Fuerza eléctrica Q por E, fuerza magnética V y B son perpendiculares, Q, módulo del primero, módulo del segundo, seno del ángulo que forman 1. Fijaros que entonces de aquí tengo que la velocidad es simplemente el cociente del campo eléctrico con el campo magnético. Luego fijaros, regulando el valor de ese campo eléctrico y regulando el valor del campo magnético, yo de alguna manera estoy determinando de todos los iones que pasan por la aventura de arriba, cuáles tienen la velocidad que yo quiero para luego pasar a la segunda parte del experimento. A esta velocidad le podemos llamar la velocidad, voy a ponerla aquí como la velocidad crítica o la velocidad crítica para conseguir lo que uno pretende. Fijaros que si la velocidad fuera mayor que esta crítica, si los iones que pasan tienen más velocidad, lo que estoy haciendo es aumentar este término, la fuerza magnética. Dominaría la fuerza magnética sobre la eléctrica. Y entonces los iones que entraran se irían poco a poco desviando hacia este lado, más o menos según cuánto fuera esa velocidad cada vez más, ¿sí? Esas velocidades no entran, las velocidades mayores que la crítica se vienen hacia la izquierda. Los iones con esas velocidades. Al contrario, si entraran partículas con una velocidad más pequeña que esta, este término sería más pequeño, la fuerza eléctrica sería entonces mayor, y entonces los iones se irían desviando al contrario hacia la derecha, ¿sí? Las velocidades menores que la crítica les ocurriría eso. De tal manera que, por tanto, solo los que tienen justo esa velocidad son las que atraviesan esa primera parte. De ahí el nombre de selector de velocidades que habéis visto, ¿no? En la práctica, normalmente se pulverizan las rocas, los minerales, lo que uno ha encontrado y luego lo lanza a gran velocidad por esta abertura. Es muy difícil controlar que todas salgan con la misma velocidad. Esta primera parte, de hecho, sirve para eso, para seleccionar de todo ese grano aquellas partículas que tienen la velocidad que uno quiere. Que eso nos va a ayudar a simplificar el problema aquí y llegar al objetivo querido. Porque ahora vamos a la segunda parte del problema y es, bueno, una vez que yo ya sé la velocidad por la que han entrado aquí, que es la que he llamado la velocidad crítica, y llegan a esta segunda parte del experimento, nos pueden preguntar, por ejemplo, ¿cuánto vale el radio de este círculo? O mejor, si el dato hubiera sido diferente, nos podríamos saber el radio y determinar M entre Q. Podría haber sido otra opción. Bueno, ¿qué es lo importante aquí? Que cuando entran en esta segunda rama, en esta segunda parte, perdón, del aparato, que en conjunto se llama espectrógrafo de masas, ahora, como lo único que actúa es un campo magnético, no, a partir de aquí, esta es la velocidad con la que entran. Y aquí solo hay un campo magnético y los dos son perpendiculares. Tengo, como vimos en el problema anterior y en la teoría, un movimiento circular uniforme. Esta partícula va a empezar a describir un movimiento circular uniforme, donde la fuerza siempre es centrípeta hacia el centro del círculo, ¿no? Que va a tener un cierto radio. La fuerza responsable del giro, que es la magnética, vale QVB. También VB son perpendiculares aquí, luego solo me quedan los módulos seno de 1, pero esa fuerza es centrípeta. Luego puedo poner que eso tiene que ser igual a la expresión de cualquier fuerza centrípeta. Fijaros que de ahí, por ejemplo, yo ya podría despejar el radio en este problema y obtener que es igual a mv entre qv. A ver, he despejado el radio, sí, mv entre qv. En nuestro caso, fijaros que nos dan m entre q, lo tenemos aquí. La velocidad sería la crítica, porque hemos insistido que justo entran aquí con esa velocidad. Lo podríamos haber puesto quizá aquí en cada elemento. Recordad que en un movimiento circular uniforme la velocidad en módulo no cambia. Todo el tiempo la velocidad que tiene es la misma en módulo. Eso sí, cambia la dirección, que es siempre tangente, pero en módulo no. Y el campo magnético también lo conocíamos. Luego fijaros que yo puedo determinar este radio, que si echáis la cuenta sale 2,3 centímetros. Más habitualmente en una cuestión experimental lo que no conoceríamos sería m entre q. Podrían habernos pedido cuánto valía m entre q y despejando de la misma expresión hubiéramos tenido que era el radio por v entre esa velocidad. Experimentalmente esto hubiera sido más típico. Sé el campo magnético que estoy manejando, sé qué velocidades están pasando porque las he determinado aquí, ya que los conocí a través de los dos campos, y mido el radio.
que era 2,3 centímetros, por ejemplo, experimentalmente, y hubiera determinado que el cociente carga-masa era ese de ahí. Podía haber sido otra opción del problema. Bueno, este problema es muy interesante porque aparte de ver un aparato y aplicaciones prácticas de cuestiones muy básicas de campo eléctrico y de campo magnético, es muy interesante para ver qué ocurre cuando una misma carga está sometida a fuerzas tanto eléctricas como magnéticas, cómo ambas se pueden compensar, cómo eso depende de la velocidad que lleva esa carga y luego cómo se puede esto combinar con diferentes situaciones y aparatos que en realidad son de mucho interés. Bueno, nos vemos pronto en otro vídeo.